Sé humilde, por favor, sé humilde. La verdad que me llama muchísimo la atención, ¿verdad? Que tú hayas logrado captar lo que yo realmente quiero transmitir, ¿verdad? Porque tú lo puedes leer de distintas maneras, si te das cuenta, de distintas formas. Pero por favor, es una urgencia a que en realidad la gente busque ser humilde, ¿verdad? Y obviamente uno piensa, humilde, espérate, déjame ver si soy humilde. ¿Y cuáles son las descripciones para la palabra humilde? Me encanta. Y siempre pensamos, Esteban, en alguien de origen muy, ¿verdad? Muy sencillo, sí. en el aspecto socioeconómico, alguien con poquitos recursos, aunque pueda sustentarse. Calladito, sencillo. Pero obviamente ser humilde es una persona, fíjense que además de su origen, tiene que ver con una virtud. Y la virtud es una cualidad que tú tienes que resalta en acciones buenas, ¿verdad? Así que quiere decir que una persona humilde es aquella que está muy consciente, sabe con claridad los límites que tiene, ¿verdad? Las áreas a mejorar en su personalidad, en su carácter, inclusive en su desempeño, en las capacidades. Esta persona sabe con claridad, y lo voy a decir, no es redundancia, que no lo sabe todo. Que hay otras personas que obviamente también tienen otras capacidades y facultades que le completan, aunque la función que esta persona realiza también es importante para la humanidad. Pero el conocer eso... Espectacular está eso. Qué espectacular está eso. Mira, no digas nada, pero es que yo siento una presencia de Dios ahora mismo aquí, de verdad, hablándoles sobre esto. Y pienso yo que es que la gente que está escuchándonos, realmente es Dios quien está hablando a nuestro corazón en este momento. Amén. Y es como si el Señor nos quisiese decir, estás consciente de tus limitaciones, aunque también sabes reconocer las capacidades que he puesto en ti. Yo no sé si ustedes han oído una expresión, yo la he escuchado y hay gente que lo quiere hacer para citar la Escritura, particularmente las palabras de Job, ¿verdad? Donde dice, yo soy un gusano. Hay gente que ha sabido decir, y estoy hablando de creyentes, soy alguien inservible, obviamente por aludir a textos bíblicos. Y yo diría que hasta fuera de contexto deberíamos hacer un poquito de exégesis sobre esas expresiones que solemos utilizar citando literalmente la Escritura. Porque fíjense que si Job conocía, ¿verdad?, que no lo sabía todo. Es más, él declaró que no sabía nada y que no podía hacerle preguntas al Todopoderoso. Pero recuerden, número uno, que Job se encontraba en una condición psicológica muy deprimido, ¿verdad? Él estaba muy deprimido. Obviamente, ¿verdad? Cuando uno está deprimido, ¿qué es lo primero que pasa con tu psiquis, ¿verdad? Lo primero que te sucede es que vienen pensamientos irracionales donde tu autoestima va casi en cero, si no es en cero, ¿verdad? Entonces empiezas a verte de forma distorsionada, como realmente no eres tú. Y aunque sí es bueno llegar a saber que nosotros dependemos absolutamente de Dios para todo, inclusive para respirar, porque Él decide si yo me levanto viva esta mañana. Claro. Él es quien ha contado todos mis días. Él es el que dice cuánto va a extender mis días, cuándo va a terminar, ¿verdad? Entonces, fíjense que hasta el respirar, hasta el ser, ¿verdad? Hasta poder comunicarme con otros, hasta poder alimentar al pueblo de Dios, dependo absolutamente de Él. Pero una cosa es eso y otra cosa es no llegar a reconocerse, porque si yo por un lado digo que soy gusano, ¿cómo entonces conformo la palabra de Dios al declararme que soy su hija, que soy entrañablemente valiosa para Él y que obviamente, ¿verdad?, en mí está no solamente una salvación que me ha lavado y me hace completamente justificada frente al pecado por la acción de Jesús, sino que soy una persona también bajo el señorío de Jesucristo. Quiere decir que yo tengo una relación tan cercana con Dios, ¿verdad?, que me hace a mí una persona de valor. Y ciertamente que, pues, no solamente porque fui creada a su imagen y semejanza, sino porque también ha puesto a través del poder del Espíritu Santo unas capacidades que me hacen útil en la obra de Dios. Entonces, un poquito cuidado, Uno puede querer ser humilde, pero ¿qué expresiones usas de la Escritura para describirte? Porque lo que dices sobre ti tiene mucho que ver con lo que piensas y lo que proyectas ante otras personas. Así que ahí es bien importante poder decir eso. Otra expresión es siervo inútil.
Y claro, eso declara no que tú no tengas ninguna capacidad, no es que no tengas un potencial, no que Dios haya puesto una facultad en ti para hacer bien a la humanidad. De hecho, su plan es que hagamos bien a la humanidad, conforme a Efesios capítulo 4, ¿verdad? Pero fíjense que particularmente este siervo inútil es una declaración de total dependencia de quien realmente dirige todas nuestras acciones, ¿verdad? De quien dirige todos los esfuerzos nuestros a completar esa obra de redención. Sí. Porque en realidad Dios lo que quiere es componer lo que nuestros padres deshicieron en el paraíso. Por eso trajo a Jesús. Pero no lo quiere hacer solo, aunque lo pudiese hacer solo. Quiere contar con nosotros. Y ocurren dos cosas espectaculares ahí. Una, por un lado, nos hace colaboradores de su obra. Y ciertamente, ¿verdad? Nos sentimos útiles, nos sentimos que Dios, ¿verdad? Nos da esa capacidad de estar con Él en ese plan. Y segundo, porque levanta en nosotros confianza como seres humanos, ¿verdad? Ese sentido de satisfacción, ese sentido de que hay un propósito que dirige mi vida. Y no hay nada más satisfactorio que eso, Jerry. El sentirse que tengo en mi cargo un propósito, ¿verdad? Un motivo por el cual yo estoy aquí y que estoy colaborando con Dios en esa acción maravillosa hacia la humanidad. Entonces, fíjense que es diferente a lo que hemos pensado. La gente humilde es calladita, sencilla. Ay, hasta siempre se está disculpando porque le faltan, ¿verdad?, cualidades o le faltan alguna capacidad. Siempre se está comparando con los demás y dice, yo jamás me voy a acercar a ser como Jerry. No, mira, yo no le llego ni a los tobillos. Y usted escucha esas expresiones de comparación que están totalmente fuera de lugar. Porque ciertamente usted es un siervo de Dios. Amén. Y el Señor lo quiere utilizar para gloria y honra de su nombre. Definitivamente. Y doctora, a mí me parece que nosotros también tenemos que trabajar con nosotros, y esto en una conversación con una persona, yo le decía, nosotros debemos tener, para poder apreciar la verdadera humildad, debo tener primero la humildad de pedirle a Dios que derribe en mí todos los estigmas que yo he presentado, porque yo me voy a enfrentar o me voy a encontrar con personas que de primera instancia, posiblemente si yo no le he abierto mi corazón al Señor para que rompa todos los estigmas que yo tengo, ¿verdad? O los conceptos que a lo mejor no son correctos, y yo miro una marca de ropa en la camisa, pudiera yo ya comenzar a establecer una conclusión de qué tipo de persona es. O si yo me fijo en una prenda dentro de su vestir, sea su reloj, comienzo a tener, todavía no he interactuado con la persona, no tengo los elementos correctos para decir qué orgulloso, qué orgullosa, qué falta de humildad. Y cuando uno interactúa con la persona, si uno tiene la humildad de reconocer que estamos viviendo con unos estigmas que no son los correctos, pues no voy a poder apreciar la verdadera humildad. Entonces tengo que ver una camisa desgarrada o una prenda de vestir de inferior calidad o en muy malas condiciones para establecer entonces que esa persona es humilde. O una persona que está reclamando un derecho o está teniendo una forma de expresión que considera, eso no tiene que ver nada si la persona es humilde o no es humilde, o el desempeño de su trabajo. Yo creo que es bilateral, hay que abrir el corazón para poder apreciar la verdadera humildad en el prójimo. Sí, porque es algo del interior. La persona humilde es sencilla. Conoce ¿verdad? Esta sabiduría de la que les hablé, ¿verdad? Sabe que tiene unos límites, pero también reconoce unas facultades. Claro. Obviamente sabe que tiene una serie de aportaciones que puede hacer a la humanidad, ¿verdad? Tiene unos títulos que ha alcanzado con gran esfuerzo. ¿Cuál es el problema de ser nombrado doctora? Porque en realidad pasaste 10 años estudiando para lograr esos estudios a nivel de maestría, a nivel de doctorado, ¿verdad? Te esforzaste. Ahora, ¿qué sientes tú cuando escuchas la palabra doctora en tu interior? ¿Verdad? Es el análisis particular de cada uno de nosotros. Si ese título te lleva a respetar y a tratar con empatía y consideración al otro, si eso te hace una persona, ¿verdad? Que puedes ahora mismo declarar que fue Dios quien te dio la salud, la energía, los recursos necesarios para que tú alcanzases eso. Y ahora vienes y pones ese título a los pies del maestro para ser utilizado para la gloria y honra de su nombre. Yo le digo a la gente en los congresos, usted me ve muy planchadita, ¿verdad? Muy arregladita. Y usted dirá, wow, esta mujer con tantos títulos.
bueno, debe ser una mujer que viene de una familia, ¿verdad?, acomodada económicamente. No, yo soy una persona profundamente humilde en origen, ¿verdad?, porque vengo de un barrio donde las casitas estaban ancladas en una montaña. Mi padre era auxiliar de albañil. Su última profesión fue recoger aluminio en la calle para poderse sustentar. Y yo soy hija de una sirvienta, de una doméstica, de una mujer que limpiaba las casas de la gente acomodada para realmente, ¿verdad?, poder tener el sustento de sus hijos, particularmente cuando mi padre se enferma. Entonces, yo vengo de ese origen. Jamás olvidaría esas raíces, porque saben que si yo volviese a vivir, yo no quiero otros padres, yo quiero esos padres. ¿Por qué? Porque esos fueron los que me enseñaron a mí a no rendirme, Claro. a no dejarme jamás, ¿verdad?, controlarme por los pensamientos que el enemigo pueda traer sobre mi trayectoria y lo que Dios es capaz de hacer a través de mí para la gloria de su nombre, porque esa mamá me enseñó a esforzarme, ¿verdad?, a buscar trabajo hasta debajo de las piedras. Era una mujer muy luchadora. Entonces, esos son los padres que yo quiero, porque me dan las cualidades, los valores necesarios para enfrentar cualquier situación en la vida. Entonces, las apariencias pues no tiene mucho que ver, como bien tú dices, Jerry, en esto de poder tener un concepto de la persona que vemos, porque la apariencia no tiene nada que ver con la actitud del corazón, como dice la palabra del Señor. Me parece que su introducción espectacular, me encantó. Creo que lo voy a usar de quote. Muchachos, pónganme en eso de quote, porque hay que hacer un reel de eso. Porque pienso, y usted me corrige, que al ser humano se le hace difícil reconocer sus vacíos, sus faltas, sus áreas débiles. Y somos orgullosos en decir nuestras debilidades, ¿verdad? Para no señalar. Son bien poca gente que se atreven en un micrófono, es decir, mira, pues yo tengo esta falta, aquello, lo otro. ¿Por qué? Y cómo rompemos eso para ser humildes y reconocer realmente, porque como decía Jerry, no tiene que ver con prenda, no tiene que ver con... a veces somos prejuiciosos. Lo vemos con un buen reloj, una buena prenda, una buena ropa y ya no es humilde. Y no es hasta que uno conoce a la persona. Uno dice, no, esa persona es, como decimos coloquialmente, es un pan de Dios, eso es una chulería. Eso es, y no, me ha pasado, pues claro, un montón de veces. Trato de cuidarme de eso. Trato de no mirar con ese filtro. Busco la forma y la manera de no mirar con ese filtro. Busco reconocer constantemente. Bueno, y aquí los que estamos en la radio somos casi un libro abierto, ¿verdad? De que hablamos de nuestras faltas a cada rato para simplemente ilustrar que somos humanos como cualquier otra persona. Constantemente estamos hablando de nuestras faltas. Pero en el día a día uno no ve eso, doctora. Sí, y yo te cuento esta anécdota que me pasó hace muchos años. Al principio, cuando yo empecé a predicar la palabra del Señor en distintas iglesias, recuerdo que en una ocasión me perdí y de hecho era un pueblo del interior, estaba bastante lejos de casa y estaba buscando la dirección. Y resulta que me paro, ¿verdad? A la orilla de la carretera. Mi mamá me estaba acompañando en esa ocasión. Y recuerdo que se me acerca este auto. Era negro, los cristales eran totalmente negros. Y la persona bajó el cristal y me habló. Eran 3 hombres, ¿verdad? Entonces, gran parte del cuerpo de los 3 estaba lleno de tatuajes. Tenían, ¿verdad?, aretes y obviamente, ¿verdad?, la forma de expresarse no necesariamente era un lenguaje acostumbrado en la iglesia, ¿verdad? Digo, no me hablaron con palabras ese, pero sí me preguntaron que qué me pasaba. Y yo casi al punto de la lágrima les dije, es que soy predicadora y voy para una iglesia y me acabo de perder.
Y la persona me dijo, ¿qué iglesia está buscando? Y yo miré el papelito de aquellas épocas en que los mapas, ¿te acuerdas? Los mapas de papel, que era lo que uno seguía según le habían dicho por teléfono. Y yo casi temblando le digo el nombre de la iglesia y me dijo, nosotros la vamos a llevar. Y esos 3 hombres me han llevado hasta la iglesia. Si yo me hubiese dejado llevar por la apariencia, y claro, no es que uno sea descuidado, imprudente y actúe, ¿verdad?, de forma desordenada, pero a veces tenemos que llegar a pensar si yo estoy mirando bien, ¿verdad? Y pedirle al Señor, ayúdame a mirar esta situación como la estás mirando tú. Y precisamente esa es la exhortación del apóstol Pablo en Romanos 12:3, donde dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Fíjense que ahí no nos está diciendo, no tomes en cuenta tus buenas cualidades como persona. Ahí no nos están diciendo, tú no tienes capacidades, tú no tienes potencial, tú no puedes aportar nada bueno, tú debes rechazar cualquier mención que pueda hacerse de alguna colaboración que tú puedas hacer en alguna área de tu vida. Ahí lo que nos está diciendo es, y no es que no tengamos estima, ahí nos está diciendo es que no tengamos una más alta que la que deberíamos tener. Jerry, quiere decir que nosotros tenemos que tener una estima. Quiere decir que debe haber una valoración. Claro. Y esa debe ser positiva, porque obviamente somos gentes esperanzadores en medio de un mundo que se pierde. Así que la única forma es de tener como un balance. Decir, yo tengo estas cualidades que no necesariamente son las mejores, son áreas, ¿verdad?, a trabajar, pero también tengo estas capacidades. Yo sé que yo sé hablar. Yo sé que yo soy una persona hermosa. Fíjense que yo no estoy diciendo, ¿se dieron cuenta qué hermosa soy? No. Yo he dicho... Graben eso. Eso es. Y obviamente, ¿verdad? Soy una persona que comunica con facilidad algunos conceptos. Claro. Algunos, porque no todos. Hay otros que hay que dejárselo al resto de la humanidad para que también lo pueda comunicar. Entonces, fíjense que yo no hablé con arrogancia. Yo hablé básicamente el concepto que tengo de mí. Sé que soy una persona de respeto, sé que soy una persona con consideración, sé que soy alguien leal, ¿me entiendes? O sea, yo puedo reconocer en mí unas cualidades y unas capacidades, pero eso no me lleva a gloriarme, a querer buscar por encima, ¿verdad?, de lo que es gloriar a Dios por las acciones que llevo a cabo, a tratar entonces de ser la famosa, de ser la más importante, la que ocupe el primer lugar. Entonces ahí es llegar a saber, Esteban, dónde raya la diferencia, porque esa línea es finita. También están las personas que ciertamente, ¿verdad?, tienen una falsa humildad. Son estas personas que demuestran, ¿verdad?, con sus acciones, su postura, el rostro, la manera de hablar. No, fíjate que yo siempre estoy necesitando ayuda porque pues de mí que se puede decir bien, por el contrario hay otras personas. Entonces, conscientes de que han hecho algo muy bien, señalan que no lo han hecho solamente para llamar la atención y que otros los afirmen. Y ahí es que viene la respuesta a tu pregunta. Es en el interior, en lo que es la valoración de cada ser humano, donde se trabaja eso que es humildad. Sí. Es poder llegar a tener un concepto claro de sí mismo, balanceado, ¿verdad?, equilibrado, sin que se exacerbe, ¿verdad?, el deseo mío de querer que me reconozcan. Mira, por ejemplo, una persona con una autoestima saludable conoce esto, ¿verdad? Conoce que ciertamente tiene unas cualidades, tiene un potencial, tiene unas capacidades y crea ese concepto de sí. Pero una persona con una estima lacerada o una estima baja, como muchas veces lo hemos expresado, precisamente tiene esas lagunas que tú estabas diciendo, esos espacios en los que necesitamos que otros vengan y lo llenen. Okay. Como yo siento que mi estima aquí adentro es baja, requiero del exterior, porque en el interior no encuentro nada, que alguien venga y me afirme para seguir alimentando eso que siento que es un vacío. Y es un vacío porque ciertamente no le afirmaron cuando eran pequeños. Eso es bien importante que los padres lo hagan, afirmar a los niños, ¿verdad?
reconocer sus buenas cualidades, hablarles de forma positiva, reconocer cuando hacen algo bueno, ¿verdad? Y cómo eso ha aportado al bienestar de la familia, de la escuela, de la comunidad. Resaltar eso bueno de su hijo, ¿verdad? Y que ellos vayan creciendo pensando, oye, pues, porque el primer referente son los padres, son los hermanos, son los amigos de juego, son los compañeros de la escuela, y obviamente por ahí siguen los compañeros del trabajo, los jefes, la gente en la iglesia. O sea, esos son referentes en el que yo voy reuniendo esa información que afirma lo que ya yo pienso en mi interior sobre mí. Pero si hay lagunas sobre eso, porque no me afirmaron, porque no me amaron, fíjate que el no amar a una persona le crea la duda si yo soy digno, si yo soy valioso, si realmente me lo merezco. Entonces fíjate cómo la estima va desarrollándose de una manera no sana, ¿no? Entonces existen esos vacíos y necesito hacer referentes en el exterior. Entonces insisto constantemente en que otros me aprueben, en que otros me afirmen, en que otros digan cosas buenas sobre mí. Claro, como eso es hambre, porque eso es hambre de querer ser valioso. Ay. Eso, Esteban, ocurre una y otra vez. Y tú ves a gente que quiere ser el centro de la conversación. Y tú dices, pero en verdad, en mi barrio decía, pero suelta los topos. O sea, lo que queriendo decir, mira, y realmente deja que otros puedan hablar, ¿verdad? Claro. Pero estas personas siempre quieren llamar la atención, ser el centro y que siempre estén hablando de él o de ella. Si no ocurre, se enojan, se entristecen y dicen que la gente no aprecia lo que realmente ellos hacen. ¿Se puede ser humilde sin el elemento amor y gratitud? ¿Ser agradecido? ¿Se puede ser humilde? Bueno, parte de la humildad sin amor, parte de la humildad es precisamente ser agradecido. Cuando tú agradeces a otro, tienes un concepto bien completo de ti, pero sabes que el que otro abone a ese concepto es favorable para ti, sobre todo Dios. Entonces fíjate cómo agradecerle a Dios quien eres tú y lo que tú has podido hacer en la vida es parte de ser humilde, ¿verdad? Porque sabes que sobre ti hay alguien más. Y bueno, se siente un gran alivio tener un padre que te cuida, tener un padre que ciertamente te guía, te toma de la mano, te dice sobre las decisiones que tienes que tomar, te arrulla, ¿verdad? Y obviamente en tu oído te da un consejo, te susurra qué es lo que debes hacer. En esa dependencia no es que yo me anule, es que yo sé que me completo en él. No sé cómo expresarlo en palabras humanas, ¿verdad? Porque eso tiene un concepto espiritual muy amplio. Pero yo me completo en Dios. Sí. Me siento plena en Él. Me siento que esto que está dentro de mí se afirma con su solo cuidado, con su presencia, con conducirme en el camino. Ciertamente es eso.